El tema de la unidad 3 es transporte y distribución. Conocemos algunos modos de transporte que son marítimo, aéreo, terrestre y ductos. Y sabemos que debemos tomar en cuenta los costos para elegir cuál es el modo de transporte que más nos conviene. Pero también hay otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la rapidez, es decir, el tiempo en el que necesitamos cierta mercancía. Puede ser algún paquete tan urgente que preferimos elegir el medio de transporte aéreo, aunque sabemos que es un poco más caro. Entonces hay más elementos, por ejemplo, también el factor de la seguridad para poder elegir entre un modo de transporte y otro. Y los medios de transporte, pues saben ustedes que son los vehículos que se implementan para realizar la operación. Existe esta tablita y a mí me gusta mostrarles porque nos da una idea sobre las características de cada uno de estos modos de transporte. Por ejemplo, ¿cuál es el más accesible? El terrestre. Accesibilidad en cuanto a que puede llegar casi a cualquier punto. ¿Cuál es el menos accesible? Pues el marítimo, porque no en todas las ciudades o no en todos los lugares encontramos un puerto. ¿Cuál es el transporte más seguro? El aéreo. ¿Cuál es el transporte que nos representa mayor costos de embalaje? El aéreo, así como también el que nos pide mayor documentación. Y sabemos que los costos logísticos representan hasta el 30% de las operaciones de comercio internacional. Es por eso que debemos planear muy bien las operaciones logísticas para el movimiento de nuestra mercancía. Algunos elementos específicos del transporte pueden ser que debemos de tomar en cuenta el valor de nuestra mercancía, las rutas por las que vamos a transportarla, la cantidad y características de la carga, la distancia y el tiempo que va a tardar esa mercancía en llegar, entre otros. ¿Ustedes han escuchado qué es un forwarder o un agente de carga? Bueno, un forwarder o freight forwarders es un vocablo que se utiliza en todo el mundo para referirse a aquellas empresas que cuentan con servicios integrales de transporte y logística, que nos dan pues el servicio de transporte, trámites administrativos, incluso trámites aduaneros. Entonces, un freight forwarder no solo te va a transportar la mercancía, sino que te da un servicio integral que te puede incluir también almacenamiento, embarque, reparto y orientación sobre ciertos elementos legales. Digamos que es un prestador de servicios y él planea, coordina, controla y dirige todas las operaciones de tráfico internacional para sus clientes. Entonces, el freight forwarder es el encargado de elegir el mejor modo de transporte que se pueda ajustar a tus necesidades. ¿Ustedes saben qué es el transporte multimodal? Bueno, digamos que el transporte multimodal es aquel modo de transporte que se combina, es decir, que para transportar tu mercancía vas a utilizar por lo menos dos modos de transporte, desde el origen de tu mercancía hasta el destino de la misma. Entonces, digamos que los operadores de transporte multimodal van a elegir la combinación de los modos de transporte que más te convenga para el movimiento eficiente de tu mercancía. Vamos a hablar un poquito de cada uno de los modos de transporte. Tenemos el transporte aéreo. Sabemos que existe el transporte de pasajeros, que es el avión comercial, transporte de carga, que es para mover la paquetería y objetos de gran tamaño, y también el transporte aéreo para actividades militares. Bueno, esta imagen a mí me gusta porque podemos ver en este transporte de carga cómo se introducen los contenedores para poder mover la mercancía. También vemos en la práctica que no siempre va la mercancía dentro de un contenedor, a veces también se mueven bultos o puede ser en cajas máster organizadas en pallets. El transporte ferroviario, ustedes ya habían oído que los principales productos que se transportan por ferrocarril son el maíz, el cemento, el trigo, algunos elementos como por ejemplo el carbón, el frijol y también vehículos automotores armados. Bueno, estos son algunos ejemplos de los vagones de ferrocarril.
Alguna particularidad, por ejemplo, es plataforma de piso bajo, si se fijan, es para transportar mercancías sobre ruedas, por ejemplo, los tractores y ese tipo de maquinaria pesada. El crecimiento de la red ferroviaria en México del siglo XIX a la fecha, ¿cómo ha sido? Si se fijan, en 1873 era muy grande el crecimiento que se tenía, pero hasta hace algunos años, a pesar de que sí se sigue invirtiendo un poco en las vías, si se fijan, no hay gran crecimiento. Entonces podemos decir que cerca de los 26,000 kilómetros de caminos férreos que existen en nuestro país, casi 20,000 kilómetros fueron construidos en el Porfiriato. Por eso en nuestra gráfica vemos que no representa visualmente gran crecimiento. Estas son algunos concesionarios y asignatarios actuales del servicio ferroviario. Esta información se obtuvo hasta el 2017. Puede ser que hoy en día haya surgido algunos cambios. Por ejemplo, que Ferromex y Ferrosur se asocian y se vuelven una empresa. Bueno, y aquí nos dice en este mapa cuál es la red ferroviaria nacional que está concesionada a cada una de las empresas. Y nos dice cuántos kilómetros de vía son los que van a transportar cada una de estas. Bueno, la movilización de carga por tipo de transporte en México, si hablamos de millones de toneladas, si se fijan, se da más en el autotransporte. En el marítimo, pues es todavía mayor que en el ferroviario. Entonces, si se fijan, es muy poca la movilización de la carga en transporte ferroviario a comparación de marítimo y el autotransporte. Bueno, entonces el tráfico de cargas que se moviliza por vías férreas es mayor al tráfico local y a la importación. Si se fijan, para exportación, es en rojo, pues representa muy poca la movilización. Digamos que es un modo de transporte económico porque podemos decir que 2 operadores pudieran conducir una tripulación hasta con 100 carros cargados. Entonces, pues sí representa menores costos de personal. Hay un elemento que debemos de tomar en cuenta si elegimos mover nuestra mercancía por ferrocarril, y sabemos que hoy en día hay muchas vías y rutas afectadas por robos. Si se fijan, aquí este mapa nos muestra cuáles son esos puntos que se han afectado. Este dato nos muestra los actos de rapiña y hurto en los ferrocarriles, pero como les digo, es el estudio del 2017 y principios del 2018. Si se fijan, el que más robos representa es en Veracruz con 282 y en Puebla también con 233. Entonces, por eso el factor de seguridad puede ser otro elemento para que ustedes elijan el mejor modo de transporte. Vamos a hablar un poco del transporte marítimo. Conozcamos pues el buque de carga general. Estos buques son los más básicos dentro de los buques de carga. Son utilizados para cargar carga suelta, e irregular, por lo cual no son aptos para contenedores. Casi ya no son tan comunes este tipo de buques, porque hoy en día en el comercio internacional sabemos que es más factible para las empresas mover la mercancía, ya sea en contenedor, y pues estos buques están perdiendo pues su participación. El buque granelero, estos buques son utilizados para el transporte de cargas sueltas, tales como minerales, granos, cementos y este tipo de cargas. El buque portacontenedores, bueno, pues este es de los más utilizados hoy en día en el comercio internacional. Transportan aproximadamente un 52% de todo el comercio marítimo. Están diseñados para mover contenedores estándar de 10, 20, 40 y 45 pies. Y bueno, estos son los nombres de los tipos de contenedores que podemos conocer. Por ejemplo, el Open Top, el High Cube, el Flat Track. Son diferentes, como digo, tipos de contenedores para mover cierto tipo de mercancías. El buque roll-on y roll-off, nos ayuda a transportar mercancías sobre ruedas. Digamos que
Se utiliza mucho para mover mercancía, por ejemplo, camiones, maquinaria y ese tipo pues sí, de mercancía. Los buques frigoríficos, bueno, una particularidad de estos buques es que por lo general son de color blanco para poder reflejar los rayos del sol lo máximo que se pueda y entonces así evitar el calentamiento del casco. ¿Por qué? Porque estos buques frigoríficos suelen transportar mercancías como frutas y productos perecederos, entonces, bueno, pues esto le ayuda al buque a conservar un poco más su temperatura. Los buques de petróleo crudo están diseñados para transportar, como su nombre lo dice, petróleo y pueden transportar hasta 2 millones de barriles de petróleo. Entonces tienen gran capacidad de carga. Los buques para gases licuados, pues si se fijan, tienen una forma particular para poder almacenar la mercancía, como dijimos, gases y este tipo de productos. Tienen una forma esférica para que puedan conservar mejor la presión y las temperaturas. Estos buques se utilizan para cargar por lo general productos químicos o algunos productos como aceites vegetales, ácidos agresivos y también otro tipo de cargas peligrosas. Vamos a hablar un poquito del transporte terrestre. Bueno, conocemos la carga seca, tenemos una carga de 48 pies y la carga seca de 53 pies. Si se fijan, las particularidades de las cajas puede ser que las dos tienen la misma capacidad de carga en cuanto a peso. Las dos soportan nada más hasta 30 toneladas. La diferencia puede ser en el volumen que pueden transportar. Entonces, esta caja de 53 pies puede transportar mercancía más voluminosa, pero no puede exceder el peso de 30 toneladas. Tenemos este tipo de camión también, que es un eje y doble eje. Recuerden que los ejes nos ayudan a soportar más peso en la mercancía. Tenemos esta de carga cerrada de 53 pies, esta de 48 pies, el doble semirremolque. Esto lo hemos visto mucho todavía en carreteras, a pesar de que habíamos visto que había restricciones para manejar este tipo de camiones. Tenemos el de carga refrigerada. Esta plataforma, este tipo de camión a veces carga, por ejemplo, maquinaria o mercancía muy voluminosa que puede exceder las dimensiones del mismo contenedor. Tenemos el autotanque pipa, el autotanque para asfalto a granel. Si se fijan, tiene aquí un compartimento para poder descargar la mercancía a granel. Esta es la jaula granelera, la ganadera y la enlonada, es decir, tiene como una cortina para proteger la mercancía. También tiene una plataforma aquí, una cama baja para poder transportar mercancía pesada, y la tolva, que pues lo vemos muy frecuentemente pues en la calle, ¿no? Tenemos esta que es portavehículos, la hemos visto de un piso y hasta 2 pisos. Bueno, pues esta es la información que les quería compartir sobre el tema de transporte y distribución.